En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, en el patio de atrás, comenzamos. Imagina por un momento la quietud opresiva de un archivo. No un archivo moderno, aséptico y digital, sino uno de esos laberintos de estanterías metálicas que se pierden en la penumbra, donde el polvo de décadas y el olor a papel viejo son tan densos que casi puedes tocarlos. Un lugar donde cada caja, cada legajo, es un susurro de vidas pasadas, de secretos olvidados, de historias que nadie quiso escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando entre esos ecos, entre el silencio sepulcral, emerge una voz? Una voz que no es de este tiempo, que no proviene de un expediente más, sino de algo mucho más antiguo, mucho más hambriento. Estamos a punto de explorar el expediente Sombra, una cinta que no solo ha permanecido oculta por décadas, sino que parece tener una voluntad propia. Una cinta que contiene imágenes y sonidos que te harán cuestionar la realidad, que te harán sentir una presencia en tu propia habitación, incluso cuando estás solo. Dicen que el conocimiento es poder, pero en este caso, el conocimiento es una trampa. Una trampa que se cierra lentamente, palabra por palabra, imagen por imagen. Si decides seguir adelante, te advierto, una vez que el velo se levanta, no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para entrar en el archivo 73 y descubrir su secreto más oscuro? Recuerda, lo que ves no es lo que es, y lo que escuchas, podría ser tu perdición. Nuestro protagonista, un archivista solitario llamado Elías, pasaba sus días en el imponente Archivo Municipal 73, un edificio que parecía más una fortaleza gótica que un depósito de documentos. Su trabajo era monótono: catalogar, organizar y ocasionalmente desenterrar pedazos de historia para algún investigador. Pero una tarde, mientras se adentraba en el subsuelo, en una sección clausurada por décadas, un olor peculiar lo detuvo. No era el habitual aroma a moho y papel, sino algo más metálico, más denso, como a ozono después de una tormenta, mezclado con un dejo dulce y decadente, casi como flores marchitas. Entre cajas apiladas hasta el techo, Elías tropezó con un viejo baúl de madera, corroído por el tiempo y el olvido. Estaba cerrado con un candado que parecía parte del baúl, pero a un lado, semioculta bajo una pila de periódicos amarillentos, encontró una llave. Era una llave de hierro forjado, gruesa, pesada. Y tan oxidada que parecía llorar lágrimas de óxido. Al tomarla, sintió un escalofrío inexplicable, como si la llave contuviera una memoria propia, un eco de manos pasadas. La curiosidad, esa eterna maldición del ser humano, lo impulsó a usarla. El candado cedió con un chirrido que resonó en el silencio del archivo. Un sonido que era demasiado fuerte, demasiado intrusivo para el entorno. Dentro del baúl, entre capas de tela de saco, yacía una cinta de VHS, sin etiqueta, salvo por una inscripción rascada a mano: Expediente Sombra. La cinta, un artefacto de una era casi olvidada, parecía pulsar con una energía propia. Elías, sintiendo una mezcla de fascinación y aprensión, la llevó a una pequeña sala de proyección en el archivo, equipada con tecnología vintage para casos especiales. El proyector cobró vida con un zumbido nostálgico. Y la pantalla parpadeó. Lo que apareció superó todas sus expectativas. La imagen era granulada, inestable, pero innegablemente real, un pasillo de lo que parecía ser un sanatorio antiguo, con paredes desconchadas y una iluminación tenue que bailaba con las sombras. La cámara avanzaba lentamente. Y los sonidos eran perturbadores. No eran gritos ni lamentos, sino susurros indistinguibles, el crujido de pisadas arrastrándose y, de fondo, un leve tintineo metálico. Entonces, la imagen se detuvo brevemente en una habitación semiabierta. Dentro, inmóvil, mirando directamente a la cámara, había un niño. Un niño de unos 7 u 8 años, con ojos grandes y oscuros, vestido con un pijama de hospital. Lo más inquietante no era su presencia, sino su mirada. El niño no parpadeaba. Ni una sola vez. Era una mirada fija, penetrante, que parecía atravesar la pantalla y clavarse en el alma de Elías.
Justo cuando la tensión se volvía insoportable, la cinta se distorsionó y un audio, grabado aparte, se activó. Era una voz masculina, grave y angustiada, casi un murmullo que decía, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? La voz parecía venir del otro lado del velo, una pregunta lanzada al vacío, desesperada. Elías sintió un impulso irracional de responder, de decir algo, pero la lógica lo detuvo. Sin saberlo, estaba a punto de tropezar con la regla más cruel del expediente Sombra. Elías contuvo el aliento, el eco de la voz en la cinta aún resonaba en la sala, preguntando ¿estás ahí? Afortunadamente, no había respondido. Pero la semilla del miedo ya había sido plantada. Al día siguiente, la curiosidad de Elías fue más fuerte que su precaución. Volvió a la sala de proyección. El olor a ozono y flores marchitas que había sentido cerca del baúl ahora era perceptible en la pequeña habitación, débil pero presente. Reprodujo la cinta nuevamente, esta vez concentrándose en cada detalle, buscando una explicación para la inmovilidad del niño, para esa mirada vacía. La escena del niño se repitió. Elías observó la quietud de la figura infantil, el brillo antinatural en sus ojos que nunca se cerraban. Esta vez, la voz grabada en el audio no solo preguntó ¿estás ahí?, sino que agregó con un tono más urgente y casi suplicante, sé que me escuchas. Dime algo, por favor. Era una petición directa. Una invitación a la interacción. Elías, inmerso en la atmósfera, sintió una punzada de compasión, una necesidad de calmar la angustia en esa voz fantasma. Sin pensar, murmuró, sí, te escucho. En ese instante, la imagen del niño en la pantalla pareció vibrar. No fue un movimiento físico, sino una especie de temblor en el aire alrededor de su figura, una distorsión sutil que duró solo un segundo. La cinta continuó, pero Elías sintió un frío que no venía del aire acondicionado. El olor a ozono se intensificó, llenando la sala. Una sensación de ser observado, una presión invisible, lo envolvió. La regla del expediente Sombra se había activado. Había respondido, y ahora, algo lo seguiría. Desde aquel día, la vida en el archivo 73 dejó de ser solitaria para Elías. El olor a ozono y flores marchitas se convirtió en un compañero constante, apareciendo y desapareciendo sin patrón aparente, pero siempre más fuerte cuando Elías se sentía más vulnerable. Lo peor eran las sombras. No las sombras naturales de un edificio antiguo, sino figuras fugaces en el rabillo del ojo, siluetas que se movían entre las estanterías cuando él estaba seguro de estar solo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en una sección remota del archivo, la oscuridad se hizo densa y el aire pesado. Elías escuchó un crujido suave, como si alguien arrastrara los pies por el pasillo adyacente. Se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El sonido se detuvo justo detrás de la estantería que tenía enfrente. Se armó de valor y se asomó. Nada. Solo hileras de cajas y el polvo suspendido en los haces de luz que se colaban por las ventanas altas. Pero al girar, en el reflejo de una pequeña ventana, vio una figura. Clara, inconfundible. El niño de la cinta. Estaba de pie, al final del pasillo, inmóvil, mirándolo. Sus ojos, los mismos ojos que no parpadeaban, estaban fijos en él. El niño no se movía, no hacía ruido, solo observaba. Elías sintió un terror visceral. Se dio la vuelta rápidamente, pero cuando miró de nuevo, el niño ya no estaba. Solo el pasillo vacío y la opresiva quietud. La llave oxidada, que había conservado en su bolsillo, de repente se sintió helada. Como un trozo de hielo. Empezó a atar cabos, el olor, las apariciones, la llave. Había una conexión, un propósito. Elías se dio cuenta de que el expediente Sombra no era solo una cinta, sino un portal, y al responder, él mismo había abierto la puerta. La pregunta ahora no era si el niño estaba allí, sino qué quería. ¿Y cómo podía detenerlo? Elías pasó los siguientes días en una frenética búsqueda. Sabía que la llave y la cinta estaban intrínsecamente ligadas.
Releyó viejos inventarios, revisó planos del archivo, buscando cualquier mención del expediente sombra o de la sección clausurada donde encontró el baúl. El niño seguía apareciendo. Siempre a la distancia, siempre sin parpadear, siempre después de que Elías, en su desesperación o agotamiento, respondiera a un susurro o a un crujido que creyó escuchar. La regla era implacable: si respondía, el niño se acercaba, se manifestaba con más claridad. Finalmente, en un viejo plano arquitectónico de los años 40, encontró algo. La sección donde había hallado la cinta era originalmente la enfermería del edificio, antes de que se convirtiera en archivo. Y en la sala donde encontró el baúl, había un pequeño símbolo, una X marcada sobre lo que parecía ser un hueco en la pared. Descrito como contenedor de restos biológicos y anomalías. Junto a la X, una nota manuscrita, sellado con llave especial. No abrir. No responder. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La llave oxidada no era para abrir el baúl, era para sellar algo mucho más peligroso. El baúl. La cinta, el niño, todo era un elaborado sistema de contención que él, en su ignorancia, había comprometido. Volvió a la sala de proyección, la cinta en mano. Esta vez, se dio cuenta de un detalle que había pasado por alto. En los últimos segundos de la grabación, justo antes de que la pantalla se volviera estática, había un breve flash de una puerta. Una puerta de metal, con un diseño peculiar, idéntico al que había visto en el plano del archivo. Era la puerta de la contención de anomalías. El niño en la cinta no era una víctima, ni un fantasma cualquiera. Era un guardián, o quizás, lo que estaba siendo contenido. Y al responder a la cinta, Elías no había liberado al niño, sino que lo había invitado a salir del lugar donde fue sellado. Con la verdad revelada, Elías corrió de vuelta a la sección clausurada, la llave oxidada en su mano, ahora ardiendo con un frío antinatural. Tenía que volver a sellar esa puerta, contener lo que había liberado. El olor a ozono era abrumador, el aire denso y pesado. Las estanterías parecían inclinarse sobre él. Las sombras danzaban con una malevolencia palpable. Al llegar al lugar marcado por la X en el plano, encontró la puerta metálica, oculta tras una falsa pared que había cedido. Era pesada, oxidada, y tenía un cerrojo que encajaba perfectamente con la llave. Pero algo era diferente. Elías sintió una vibración en el suelo, un murmullo que no era viento, sino el sonido de cajas moviéndose, crujiendo, como si el archivo mismo estuviera reorganizándose a su alrededor. Las luces parpadearon erráticamente, y cuando se apagaron por completo, una oscuridad profunda lo envolvió. En esa oscuridad, justo frente a la puerta, apareció el niño. Esta vez, estaba más cerca que nunca, su mirada sin parpadeo clavada en Elías. No había agresividad, solo una observación inquebrantable, casi de estudio. Y entonces, una voz, no la de la cinta, sino una que parecía surgir de las propias paredes, de los pasillos. De las cajas, susurró: has respondido, muchas veces. Hemos aprendido tus pasos, tus miedos, tus rutinas. Elías intentó abrir la puerta con la llave, pero el cerrojo no giraba. No porque estuviera atascado, sino porque la puerta, en un movimiento imperceptible, había cambiado. Las bisagras se habían fundido con el metal, las uniones se habían sellado. El niño simplemente observaba, una expresión que no era sonrisa, sino anticipación, en su rostro. Elías se dio cuenta de la terrible verdad: no era solo el niño. El archivo. El edificio entero estaba vivo. Y había estado aprendiendo. Observando, esperando. Cada vez que Elías había respondido, no solo había invitado al niño, sino que había alimentado al propio archivo, dándole conciencia de sus hábitos, de su presencia. El pánico se apoderó de Elías. Intentó correr, pero las estanterías, que antes habían sido meras estructuras, ahora parecían paredes de un laberinto en constante cambio. Los pasillos se estrechaban, las cajas se movían, bloqueando su camino. El olor a ozono era tan fuerte que le quemaba la garganta.
El niño no lo perseguía activamente, simplemente aparecía en los puntos de salida, en cada cruce, siempre observando, una extensión de la voluntad del archivo. No puedes irte, susurró la voz, ahora más clara, proveniente de todas partes y de ninguna. Ahora eres parte de nuestro expediente. Tu respuesta fue la llave que abrió no solo la puerta, sino tu mente a nosotros. Elías entendió la brutalidad de la trampa. El niño no era el depredador, era el señuelo, la proyección visible de una entidad mucho mayor, mucho más antigua y astuta, el propio archivo. El edificio, con sus miles de historias silenciosas, había despertado. Había usado la cinta, la voz desesperada, y la regla del si respondes, te sigue para elegir y atrapar a su próxima víctima. Ahora, Elías era un nuevo volumen en esta biblioteca de almas, una nota al pie en el expediente sombra. Sus hábitos, su temor. Sus intentos de escape, todo sería absorbido, catalogado y utilizado para la próxima vez. El archivo era un ser vivo que se alimentaba de la interacción, de la atención. Y una vez que le dabas lo que quería, te convertías en parte de su colección. La última imagen que vio Elías, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, fue el rostro inexpresivo del niño, que finalmente, en un gesto casi imperceptible, pareció esbozar una tenue, mínima y profundamente perturbadora sonrisa. Una sonrisa que no parpadeaba. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.